Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat, número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco con un interesante tema el día de hoy: permaneciendo en Cristo para dar fruto. Permaneciendo en Cristo para dar fruto. Antes de entrar en el tema del día de hoy, un poquito extenso este tema, mucho diálogo, déjenme dar algunas informaciones. Estamos abiertos aquí en la iglesia todos los días. Todos los días estamos, las puertas del templo están abiertas. Para todo el que desee orar puede venir, hablar con Juan. Juan es el mayordomo, decirle voy a orar al templo, y el templo siempre está abierto para eso. Tenemos actividad los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. Entramos en una nueva unidad número 9, que se llama El Evangelio de Jesucristo. Y este domingo pasado estuvimos hablando acerca de el matrimonio y el divorcio desde la perspectiva de Mateo capítulo 19. Así que no pudimos terminar la clase, pero el próximo domingo continuamos ahí mismo, Mateo 19. A las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Este próximo domingo dirige el Ministerio de la Familia. Los martes tenemos verdades bíblicas. También iniciamos una nueva serie que se llama La Oración Sacerdotal, una nueva serie de enseñanzas con toda la congregación, la oración sacerdotal. Y estamos analizando versículo por versículo, frase por frase, lo que Jesús ora allí en Juan 17. Los jueves tenemos servicio dirigido por los diferentes ministerios. El día de hoy, jueves, dirigen nuestros caballeros. Así que todos están invitados a este servicio. Los jóvenes se reúnen los sábados para compartir enseñanzas de la palabra del Señor. Vamos a entrar en el tema. Jesús fue el que dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes podrán llevar fruto, y esto es una parte agregada, no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Entonces, todo esto aparece como complemento, textos complementarios de esto. Está en Gálatas 5 del 22 y el 23, que es lo que estamos estudiando sobre el fruto del Espíritu. Y otras citas, como es el caso de Colosenses, en Filipenses también, y en Juan, esta que acabamos de leer de Juan, que se extiende mucho más allá. Entonces, lo que queremos señalar es que Jesús utiliza aquí en este texto una imagen bastante sencilla para aplicar una verdad espiritual bien profunda. Usar una imagen sencilla para aplicar una verdad espiritual muy profunda. Él usa la vid y usa las ramas. Él usa la vid y usa las ramas. La vid él es la vid verdadera, dice él. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Si ustedes quieren llevar fruto, tienen que estar conectados de la vid verdadera, del tronco verdadero. Entonces, la rama no tiene vida independiente, y en este caso nosotros no tenemos vida independiente, sino de la vid verdadera, del tronco verdadero, que es Jesucristo. Entonces, una rama podría tener una apariencia saludable, pero si está separada, si está cortada, si está fuera de la vid, que es la fuente de la vida, entonces tarde o temprano lo que tiende es a secarse. Asimismo, de la misma manera, usando esta metáfora tan hermosa, de la misma manera podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos tener años asistiendo a la iglesia,
podemos tener incluso responsabilidades ministeriales, podemos tener buenas intenciones al hacer algo, e incluso podemos tener experiencias cristianas, pero si dejamos de permanecer en Cristo, nuestra vida espiritual comienza a debilitarse. Y eso es lo que tenemos o debemos tomar en cuenta. Recuerda, hermano, que Jesús no dijo que se esfuércense para producir fruto. Él no fue el que dijo, esfuércense para que produzcan fruto. Él dijo bien claro, permanezcan en mí para que den fruto. Permanezcan en mí para que den fruto. Quiero recordar una escritura bastante interesante que se encuentra en Juan. De hecho, esta idea de la vid verdadera la hace Jesús bien interesante. Sin embargo, en Juan 17, esto está en Juan 15, la vid verdadera, pero en Juan 17, que estamos viendo la oración sacerdotal, incluso lo estamos analizando en la congregación, en el versículo 2, ahí confiesa la vida eterna. Ahí confiesa la vida eterna. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, aunando esto con lo que acabamos de leer de Juan capítulo 15, lo que hace que yo como cristiano dé el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que Pablo refiere como el fruto del Espíritu en Gálatas. Entonces, la única manera de yo producir esto es mediante la relación y la conexión con Dios. Si me desconecto, si olvido, si dejo de relacionarme o si no estoy relacionado con Dios, es imposible que yo permanezca en la vida eterna y es imposible que yo pueda producir el fruto correcto. Cuando vemos, por ejemplo, no en toda la tierra se da el mismo fruto, donde si tú siembras, por ejemplo, la uva de playa, para que tener una idea, podemos tomar un árbol de uva de playa y sembrarlo en una montaña y no producirá como produciría si la dejamos cerca del mar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer conectados a la vid verdadera, permanecer conectados, permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para que poco a poco el fruto se vaya siendo visible en nosotros. Va a pasar algún tiempo, porque algunas ramas producen fruto ipso facto inmediatamente, pero otras toman tiempo para producir fruto. La única manera de crecer y poder producir fruto es estando conectados a Cristo. Si nos desconectamos de Cristo es imposible, oiga lo que estoy diciendo, es imposible poder dar fruto. Entonces el principio aquí que debemos tomar sobre todas las cosas es que no producimos un fruto intentando parecer como Cristo. Producimos un fruto permaneciendo cerca de Cristo. Lo voy a explicar. El fruto no se produce yo intentando parecerme a Cristo. Yo no voy a intentar, no. El fruto se produce de manera natural y normal en mí, yo permaneciendo cerca de Cristo. No intentando parecer a Cristo. Porque hay muchos que intentan parecer cristianos, se visten de cristianos. La Biblia dice que el mismo Satanás se transfigura, se disfraza como ángel de luz, pero eso no lo hace ser un ángel de luz. Así muchos intentan parecer cristianos y no es así como se produce fruto. Puede darme una impresión al instante, pero al final tu fruto te delata. Al final el fruto que produce te delata. Lo que sale por tu boca te delata. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa esto de permanecer en Cristo entonces? Permanecer significa continuar, mantenerse unido a Cristo, es habitar y no apartarse.
Esto es permanecer. No se trata simplemente de visitar a Cristo ocasionalmente. No se trata de ir a una iglesia ocasionalmente. Se trata de desarrollar esa relación continua y constante con Cristo. De eso se trata. Y de hecho, eso es la vida eterna. Jesús lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo al cual tú enviaste. Entonces, si yo permanezco en Cristo y sigo pegado de Él, automáticamente la forma de Cristo pasará a ser mi forma. No porque yo quiera imitarlo, sino que de manera natural nosotros nos adaptamos al ambiente donde estamos. Por eso al cristiano siempre se le dice que tienes que cambiar tus amistades después que venga Cristo, tienes que cambiar tu diálogo. Pero eso no cambia de la noche a la mañana, eso va cambiando a medida que te vas juntando con personas que tienen a Cristo dentro. Entonces, permanecer en Cristo implica varias cosas. Implica que la oración debe ser constante, tienes que orar como Cristo oraba constantemente, tienes que leer la palabra de Dios y tienes que obedecerla a la palabra de Dios. Eso es permanecer en Cristo. Orar constantemente, leer la palabra y obedecer la palabra, tener una comunión con Dios, tener una dependencia del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo te guíe, obedecer, arrepentirte, perseverar en medio de las pruebas. Permanecer conectado a Cristo en medio de las pruebas. Porque fue Jesús el que dijo en Juan 15:5 que separados de mí nada podéis hacer. Si nos separamos de Él, todo esto va a ser una bola de nieve que se va a engrandecer y al final vamos a terminar sin Cristo y sin nada. Entonces, lo que quiero señalar es que una persona puede realizar muchas actividades sin Cristo, puedes realizar muchas actividades sin Cristo. Esto no quiere decir, estoy hablando de actividades que parezcan cristianas, pero sin Cristo no tendría ningún significado. Nadie puede producir un fruto espiritual verdadero independientemente de Cristo. Una vez más, ningún ser humano en esta tierra puede producir un fruto espiritual sin Cristo y sin el Espíritu Santo morando en Él. Entonces, permanecer en Cristo cambia todo nuestro carácter. El propósito de permanecer en Cristo, el objetivo principal de permanecer en Cristo no es solamente sentirnos mejor espiritualmente. Ojo con esto, y aquí abro unas comillas. Hay mucha gente que va a la iglesia para sentirse mejor, para sentirse tranquila, pero ese no es el objetivo por el cual Cristo nos salva. Nos salva para que nos conectemos a Él, para que permanezcamos en Él, para que sus palabras permanezcan en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 habla de que si permanecemos conectados con Cristo, si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio, eso se va a producir de manera normal en nosotros. Déjeme dar un ejemplo aquí. Una persona muy impaciente, demasiado impaciente, se molesta porque estaba esperando a alguien y ese alguien llegó tarde. Y entonces se desespera, ofende al que llegó, o por ejemplo, que esté en una fila. Como es impaciente, está en una fila. El impaciente no le gusta hacer filas. El impaciente va a un banco y si ve la fila muy larga, se va. Bueno, ya hay bancos que han implementado el tema de los tickets para que la gente no sienta y eso es para que no sientan la presión de veo una fila. No, los tickets, tú tomas el ticket, te sientas. Entonces, cuando eres llamado, tú vas y ejecutas lo que vas a ejecutar. Y eso es una estrategia del banco para que todo el que entre en el banco no se vaya. Okay, porque antes habían filas, la gente se desesperaba y se iba. Entonces imagínense que la persona es impaciente, se desespera haciendo una fila y entonces se irrita con todo el que está ahí y llega al cajero y le habla mal. Como es impaciente, se irrita con sus hijos porque no obedecen a la primera. Como es impaciente, le habla mal a la esposa o al esposo porque quiere que las cosas se hagan ya. No es una persona que aguanta. Y entonces un día se encuentra en una situación, se convierte al Señor, un día se encuentra en una
en una situación que anteriormente le hubiera provocado una explosión de ira. De arge es la palabra, arge, que habla de explosión involuntaria de la sangre. Se encuentra, está en una situación donde le es provocada una explosión de ira y entonces está ahí tranquilo, esperando, y ya lleva 40 minutos y está airado dentro de él, pero está orando y diciendo: Señor, ayúdame a tener paciencia. Y el Señor está permitiendo ese tipo de cosas para que la paciencia se desarrolle, para que el fruto que manifieste no es como antes. Yo no soy como antes, que antes me airaba y ofendía a mis hijos y le hablaba mal a la esposa, y en la fila le hablaba mal al cajero y al que estaba en la fila, y le hablaba mal al que llegó tarde a una reunión. Ya no, ahora sigue dándome la misma sensación de ira, pero ahora estoy diciéndole: Señor, ayúdame a tener paciencia. Y Dios permite eso para que la paciencia se vaya desarrollando en nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que cambió realmente? ¿La situación? No, la situación sigue siendo la misma. La persona está cambiando porque está haciéndole frente a la situación. Eso es un fruto. Eso es el fruto del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, lo que quiero decir es que permanecer en Cristo transforma nuestro carácter y transforma nuestra manera de enfrentar los problemas. Permanecer en Cristo no significa vivir sin dificultades, amados. Significa enfrentar las dificultades conectados a la fuente de nuestra fortaleza. Antes había un problema, una preocupación, una desesperación, y eso nos llevaba a tomar malas decisiones. Pero ahora el mismo problema, en vez de preocuparnos, lo que hacemos es orar. En vez de desesperarnos, empezamos a depender de Dios. Y en vez de tomar malas decisiones, entonces sabiamente, tranquilo, pedimos a Dios sabiduría y entonces tomamos la decisión y luego actuamos. Las circunstancias pueden ser exactamente las mismas, pero la respuesta que damos es diferente. Entonces, el fruto tiene que ver con la respuesta que estamos dando en comparación con la que dábamos antes. Y yo espero que me entiendan, hermano, porque esto se vuelve tan práctico, aunque lo que estoy tratando de hacer es bajarlo del texto a nuestra vida práctica. Eso es el fruto. El fruto es cómo enfrentamos las situaciones que normalmente vamos a tener todos los días, cómo le enfrentamos en nuestro día a día. Antes teníamos una prueba económica, nos pasaba algo, salía mal, a la familia entraba en dificultad económica, había que pagar la casa, había que hacer frente a otras deudas. Pero antes lo que íbamos a ir era tomar otro préstamo, y con préstamos resolvíamos, pero no nos dábamos cuenta que cada préstamo lo que hacía era incrementar las deudas, y cada mes se volvía más insostenible y más difícil porque las deudas iban aumentando y no estábamos resolviendo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Que estamos conectados a Cristo y que el Espíritu Santo nos guía y habita en nosotros. Ahora nos preguntamos: ¿por qué está pasando esto? Nunca vamos a salir de aquí si no tomamos decisiones correctas, y entonces empezamos a analizar, empezamos a orar y a pedirle a Dios que cambie nuestra manera de proceder económicamente. Y antes de tomar una decisión impulsiva porque el dinero no me da, ahora decimos: vamos a orar. Y después vamos a analizar cómo podemos hacer las cosas. Y al final, ¿qué ocurre? Que las cosas van mejorando, que las cosas van cambiando. ¿Y eso por qué? Porque Cristo, porque permanecer en Cristo no siempre elimina la tormenta. Muchas veces lo que hace es cambiar la manera en cómo atravesamos la tormenta. Voy a repetir eso. Cuando permanecemos en Cristo no cambia la tormenta. Vamos a enfrentar tormentas tortuosas y difíciles, pero estar conectado a Cristo lo que hace es que muchas veces podamos analizar la tormenta antes de entrar en ella y atravesarla de forma diferente a como lo estábamos haciendo.
Permanecer en Cristo también significa permanecer en su palabra. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros. Por lo tanto, para permanecer en su palabra, yo tengo constantemente que estudiarla, yo tengo constantemente que vivirla, yo tengo que rechazar aquello que Cristo no aprueba. Yo tengo que rechazarlo, aunque sea delicioso, aunque huela como un perfume rico. Muchas veces ese perfume rico que huele a primera instancia se convierte en una prueba al olerlo tantas veces. Y eso es porque no estamos conectados a Cristo. Entonces, la palabra de Dios comienza a fusionar, cuando nos conectamos a la palabra de Cristo, comienza a fusionar las palabras de Cristo con nuestra idea, con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, con nuestras emociones, y eso nos hace que analicemos cada decisión que tomamos. Ahora, antes de actuar impulsivamente, siempre decimos, bueno, creo que me equivoqué en esto que tomé, pero yo tengo la verdad en mí, tengo la palabra de Dios, o déjame ir a la palabra de Dios a ver qué me dice ella, y entonces asumo responsabilidades y el error que cometí ayer ya hoy no lo vuelvo a cometer, porque ahora tengo la palabra de Dios en mí y el Espíritu Santo guiándome en todo momento. Permanecer en Cristo también significa obedecer. No es solo que la palabra habite en mí, es que yo obedezca la palabra. Es que yo obedezca la palabra. Jesús fue el que dijo en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor. Y una vez más lo mezclo con Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La pregunta es, ¿cómo vamos a conocer a Dios si la palabra de Dios no está en nosotros? ¿Cómo vamos a conocer a Dios o cómo vamos a conocer la vida eterna si no obedecemos la palabra de Dios? Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, lo saben, son expertos citándola, pero la obedecen. Y aquí es un asunto de obedecer la palabra. Lo importante no es saberse la Biblia entera, sino saberte Juan 3:16, pero obedecerlo. Entonces aquí el tema es la obediencia a la palabra. Entonces permanecer en Cristo no es solamente sentir que estoy en Cristo, es obedecer a sus palabras. Podemos pasar horas en un culto y emocionarnos profundamente con los coros que se cantan, pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha hablado? Yo siempre he dicho, a un servicio vamos a dos cosas. Atención, pueblo angélico, a un servicio vamos a dos cosas. Número uno, a llevar nuestra ofrenda. Y esa ofrenda es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras quejas delante de Dios, nuestros dolores. Todo eso lo llevamos, que es la primera parte del servicio. La segunda parte es a escuchar la palabra de Dios, que es el alimento a mi vida. Y nos detenemos y escuchamos el mensaje. Por eso cuando hay un servicio y no hay predicación, o se le da, vamos a darle 15 minutos al predicador. No. Dios tiene que hablar su palabra. En todo servicio la palabra de Dios no debe faltar. En toda reunión cristiana la palabra de Dios no debe escasear. La palabra de Dios debe estar ahí, porque lo importante es qué vamos a hacer con lo que Dios está hablando, con lo que Dios está diciendo. Y lo puede estar diciendo en la predicación, o lo puede estar diciendo por el testimonio de un hermano, o por la vida que un hermano está manifestando. No podemos ignorar eso, porque eso es permanecer en Cristo. No es decir, wow, qué bonito estuvo el servicio, el culto estuvo glorioso, grandioso. Sí, eso no es. Lo que debemos contestar, la pregunta que debemos contestar es, ¿qué habló Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué cosa debemos cambiar? ¿A qué Dios nos está empujando a hacer para ser mejores y más parecidos a Cristo? La palabra no solo debe ser escuchada, esa palabra escuchada debe convertirse en obediencia práctica. Porque si la palabra escuchada y aprendida no se convierte en obediencia práctica en nuestras vidas, entonces de nada valió. Porque esa palabra convertida en obediencia práctica en nuestra vida es la que va a producir frutos
Por eso es que Cristo nos manda a estar conectados a Él y a permanecer en Él. El tiempo se nos cayó encima, amados hermanos. Déjenme recordarle antes de cerrar. Estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Estamos en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Por favor, visítenos. Vaya a la página Mundo Cristiano IDP en YouTube. Mire los videos que están siendo grabados. Dele a la campanita. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos diariamente. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes, mis amados hermanos.